Para él, sería solo otra noche sin sentido, pero en el momento en que lo tocó, notó algo diferente. Ella era pura como la nieve, y en ese momento, todo dentro de él comenzó a cambiar. Comenta desde qué ciudad y país estás viendo. Esta historia está conmoviendo a mucha gente. El sol de la tarde caía sobre los rascacielos de Polanco, bañando la oficina de Eduardo Montero con una luz dorada que contrastaba con su estado de ánimo. A sus 35 años, Eduardo contemplaba la Ciudad de México desde el piso 40 de su edificio corporativo, un imperio construido con determinación y muchas veces a costa de sus relaciones personales. Señor Montero, los documentos para el proyecto de Monterrey están listos para su firma, interrumpió Claudia, su asistente, colocando una carpeta sobre el escritorio de caoba. Eduardo asintió sin apartar la mirada del horizonte urbano. Déjalos ahí, los revisaré después. La puerta se cerró suavemente, devolviéndolo a su soledad. Habían pasado 3 meses desde el funeral de su padre, y aún sentía el peso de las palabras no dichas entre ellos. Rodrigo Montero había sido un hombre duro, que construyó un pequeño negocio inmobiliario, hasta convertirlo en uno de los más prestigiosos del país. Eduardo había seguido sus pasos, superándolo incluso, pero nunca obtuvo la aprobación que tanto anhelaba. El teléfono vibró sobre el escritorio. Era Carlos Vega, su socio y amigo de la universidad. Eduardo, ¿ya tienes todo listo para el viaje a Oaxaca? El terreno para el complejo turístico nos está esperando y los inversionistas estarán allí mañana. Sí, salgo en 2 horas. Te veo en el aeropuerto. Eduardo tomó el retrato que mantenía en su escritorio. Él y su padre durante la inauguración de su primer desarrollo inmobiliario. La única vez que vio orgullo en los ojos del viejo. Al salir de la oficina se cruzó con Javier Fuentes, el arquitecto principal del proyecto oaxaqueño. Eduardo, ¿estás bien? Pareces distante últimamente. Estoy bien, respondió secamente. Solo cansado. El proyecto de Oaxaca debe salir perfecto. No podemos permitirnos errores como en Acapulco. Javier asintió incómodo. El proyecto de Acapulco había sido un éxito financiero, pero había desplazado a una comunidad pesquera tradicional, generando protestas locales y mala publicidad. La ciudad bullía bajo la tarde primaveral, mientras el chofer conducía a Eduardo hacia su penthouse en las lomas. Observó a las familias en el parque Chapultepec, padres jugando con sus hijos, parejas caminando tomadas de la mano. Escenas de una vida que nunca había priorizado. En su apartamento, el silencio lo recibió como un viejo compañero. Las paredes blancas, decoradas con arte contemporáneo cuidadosamente seleccionado por su decoradora, no ofrecían calor. Eduardo preparó su maleta metódicamente. Trajes Armani, zapatos italianos, la colonia francesa que usaba desde la universidad. Desde el ventanal de su habitación, contempló la ciudad que se encendía al anochecer. ¿Cuándo fue la última vez que sintió verdadera emoción? ¿Cuándo fue la última vez que una sonrisa no era parte de una negociación? Su padre, en su lecho de muerte, le había susurrado algo que ahora resonaba en su mente. Todo lo que construí no me acompaña a donde voy. No cometas mi error, Eduardo. Mientras el helicóptero de la compañía despegaba hacia el aeropuerto, Eduardo se preguntó si este viaje a Oaxaca sería solo otro negocio más, o si quizás encontraría allí algo que llenara ese vacío creciente en su pecho. El mercado de artesanías de Oaxaca vibraba con colores y sonidos que contrastaban radicalmente con el mundo corporativo de Eduardo. Había llegado la noche anterior y tras una breve reunión con los inversionistas, decidió explorar la ciudad por su cuenta antes de la visita oficial al terreno del proyecto. Entre los puestos que exhibían alebrijes multicolores, textiles zapotecos y cerámicas negras, una figura captó su atención. Una joven de unos 28 años, con una trenza negra que caía sobre su espalda, explicaba a unos turistas el intrincado proceso de tejido de un rebozo. Su voz, melodiosa y apasionada, transmitía un amor profundo por su cultura. Este diseño cuenta la historia de nuestros antepasados, explicaba ella en un inglés fluido, pero marcado por un encantador acento. Cada símbolo representa un elemento de nuestra cosmovisión. Eduardo se acercó, fingiendo interés en los textiles del puesto vecino, pero realmente cautivado por la energía y autenticidad de la joven. Cuando los turistas se alejaron, se aproximó a ella.
Impresionante cómo conviertes una venta en una lección cultural, comentó con una media sonrisa. La joven lo observó con unos ojos oscuros que reflejaban inteligencia y cierta cautela. No es una estrategia de venta, señor. Es respeto por lo que representan estas piezas. Eduardo extendió su mano. Eduardo Montero. Marisol Hernández, respondió ella, estrechándola brevemente. ¿Busca alguna artesanía en particular? En realidad, estoy buscando comprender mejor Oaxaca. Estoy aquí por negocios, pero me gustaría conocer la esencia del lugar. Una sombra de escepticismo cruzó el rostro de Marisol. ¿Qué tipo de negocios? Desarrollo inmobiliario, respondió Eduardo, notando cómo la expresión de ella se tensaba ligeramente. Un complejo turístico en la costa. Marisol asintió, su entusiasmo visiblemente disminuido. Espero que su proyecto respete a las comunidades locales y el medio ambiente, a diferencia de otros desarrollos que he visto. La franqueza de la joven sorprendió a Eduardo, acostumbrado a que la gente se mostrara impresionada ante su posición y riqueza. Ese es precisamente el tipo de perspectiva que me gustaría escuchar, respondió, genuinamente interesado. ¿Conoces a alguien que pudiera mostrarme Oaxaca desde una perspectiva local? Estoy dispuesto a pagar bien. Marisol lo miró directamente, evaluándolo. Yo misma trabajo como guía además de vender artesanías, pero no me interesa mostrarle Oaxaca a alguien que solo ve un lugar para explotar. Eduardo sintió una mezcla de irritación y respeto por su honestidad. Te propongo algo. Sé mi guía mañana. Si después de conocerme sigues pensando que solo quiero explotar Oaxaca, no volveré a molestarte. Después de un momento de consideración, Marisol aceptó. Mañana a las 8, lo encontraré en la plaza principal, frente a la catedral. Al regresar a su lujoso hotel, Eduardo recibió una llamada de Carlos. ¿Dónde estabas? Intenté contactarte toda la tarde. Explorando la ciudad, respondió Eduardo, mientras se servía un whisky del minibar. Bueno, tengo noticias. Conseguí compañía para esta noche. Una chica local muy hermosa que trabaja como guía turística y modelo. Pensé que podríamos conocer la vida nocturna de Oaxaca con las mejores acompañantes. Eduardo recordó los ojos sinceros de Marisol y por primera vez en años no sintió interés en el tipo de entretenimiento que Carlos proponía. Esta noche paso. Necesito revisar los planes para mañana. Mientras contemplaba desde su balcón las luces de la ciudad colonial y las montañas que la rodeaban, Eduardo recordó la pasión con que Marisol hablaba de su cultura. Había algo auténtico en ella que contrastaba radicalmente con el mundo calculador en el que él se movía. Por primera vez en meses, sintió curiosidad por el día siguiente. La catedral de Oaxaca se alzaba imponente bajo el cielo despejado cuando Eduardo llegó a la plaza principal. Vestía más casual que de costumbre. Jeans de diseñador, una camisa blanca de lino y zapatos italianos. Un intento por disimular su estatus que resultaba evidente para cualquier observador atento. Marisol apareció puntualmente, vistiendo una blusa bordada tradicional y unos pantalones sencillos. Su cabello, recogido en una trenza adornada con un listón rojo, le daba un aspecto fresco y auténtico. «Buenos días», saludó ella con formalidad. «¿Está listo para conocer el verdadero Oaxaca, señor Montero?» «Eduardo, por favor», respondió él, incómodo con la distancia que marcaba el trato formal. «Y sí, completamente listo». Marisol asintió y comenzó a guiarlo por las calles empedradas del centro histórico. Le mostró la arquitectura colonial, explicándole cómo cada edificio contaba una historia de mestizaje cultural. Visitaron el templo de Santo Domingo, donde Eduardo quedó impresionado no solo por la ornamentación barroca, sino por el conocimiento detallado que Marisol poseía. «¿Cómo sabes tanto sobre historia y arte?», preguntó mientras observaban los frescos del templo. «Estudié historia del arte en la UNAM», respondió ella con sencillez. «Regresé a Oaxaca para cuidar de mi madre enferma y de mi hermana menor. Las artesanías son nuestra tradición familiar, pero la historia es mi pasión». Eduardo la observó con nuevos ojos, reconociendo que había juzgado superficialmente a esta mujer. Continuaron su recorrido hacia un mercado local, alejado de las rutas turísticas. El aroma de chocolate oaxaqueño, tlayudas y mole negro llenaba el aire. Marisol lo guió entre los puestos, saludando a vendedores que claramente la conocían y respetaban.
Doña Clara, ¿cómo está su nieto?, preguntó Marisol a una anciana que vendía hierbas medicinales. Ya mejor, mijita. Las hierbas que me recomendaste le bajaron la fiebre. ¿Y este señor tan elegante quién es? Un visitante de la Ciudad de México, respondió Marisol con diplomacia. Está interesado en conocer nuestra cultura. La anciana miró a Eduardo con ojos que parecían traspasar su fachada. Que aprenda bien, entonces. Oaxaca no es solo un lugar bonito para fotografiar. Mientras almorzaban tlayudas en un pequeño puesto, Eduardo observaba cómo Marisol interactuaba con la gente local. Era respetada, querida. Pertenecía a este lugar de una manera que él nunca había pertenecido a ninguna parte. ¿Por qué decidiste mostrarme todo esto?, preguntó finalmente. Ayer dejaste claro que no confías en mis intenciones. Marisol lo miró directamente. Porque creo que las personas pueden cambiar su perspectiva cuando conocen realmente un lugar y a su gente. Este desarrollo turístico que planeas, ¿has pensado en cómo afectará a las comunidades costeras? La pregunta golpeó a Eduardo como un balde de agua fría. La verdad era que no había pensado en eso más allá de las formalidades legales y compensaciones económicas mínimas. Nuestros proyectos generan empleos, respondió automáticamente, repitiendo el discurso corporativo habitual. Empleos como limpiadores y jardineros para gente que antes eran pescadores independientes. ¿Y qué pasa con el agua que desviarán para llenar piscinas mientras las comunidades locales enfrentan escasez? Eduardo no tenía respuestas que no sonaran huecas frente a la sinceridad de Marisol. La tarde avanzaba cuando, camino a un taller de alebrijes, se cruzaron con Carlos y Javier, quienes evidentemente habían estado buscándolo. «Eduardo, te hemos llamado toda la mañana», exclamó Carlos antes de fijar su mirada en Marisol. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Vaya, veo que ya conociste a tu acompañante de antemano». Eduardo notó la confusión en el rostro de Marisol. «Ella es mi guía turística», aclaró rápidamente. Carlos sonrió con complicidad. «Claro, guía turística. No te preocupes, entiendo. De hecho, la agencia la recomendó especialmente. Una de las mejores, dijeron». El rostro de Marisol se transformó con indignación al comprender el malentendido. «¿Qué está insinuando?» «Marisol es historiadora y artesana», intervino Eduardo, sintiendo una mezcla de vergüenza y enojo hacia su socio. «Me está mostrando la ciudad». Carlos pareció finalmente captar la situación, pero el daño estaba hecho. Marisol dio un paso atrás, mirando a Eduardo con una mezcla de decepción y rabia. «Así que por eso insistió en contratarme. Creía que yo era...» No terminó la frase. «Debí imaginar que alguien como usted no estaría interesado realmente en nuestra cultura». Sin esperar respuesta, Marisol dio media vuelta y se alejó rápidamente entre la multitud del mercado. «Marisol, espera», llamó Eduardo, pero ella no se detuvo. «¿Qué rayos pasó?», preguntó Carlos confundido. «La chica que contraté para ti anoche se llama Mariana, no Marisol. Pensé que habías... ya sabes». Eduardo miró a su socio con frialdad. «Acabas de arruinar el único momento genuino que he tenido en meses». La lluvia caía suavemente sobre Oaxaca esa noche, creando un velo plateado sobre las calles coloniales. Eduardo había pasado horas buscando a Marisol, visitando el mercado de artesanías y preguntando a los locales. Finalmente, una vendedora de textiles le indicó la dirección de su taller. El pequeño local estaba ubicado en una calle tranquila, alejada del bullicio turístico. La luz que se filtraba por la ventana revelaba a Marisol trabajando en un telar tradicional, sus manos moviéndose con precisión mientras creaba intrincados patrones. Eduardo dudó antes de tocar la puerta. Cuando ella abrió, su expresión se endureció al reconocerlo. «¿Qué hace aquí, señor Montero?» «Vine a disculparme», respondió él, sintiendo el peso de su mirada. «Hubo un malentendido. Mi socio confundió las cosas, pero nunca pensé que tú... ¿Que yo qué? ¿Que me vendería por una noche con un millonario de la capital?» La amargura en su voz era palpable. «¿Sabe cuántas veces hombres como usted vienen aquí pensando que pueden comprarlo todo, incluida nuestra dignidad?» Eduardo bajó la mirada, reconociendo la verdad en sus palabras. «Lo siento, de verdad. Hoy fue... diferente. Hace mucho tiempo que no me sentía así». Algo en su sinceridad pareció tocar a Marisol, quien tras un momento de duda abrió más la puerta. «Pase. La lluvia está arreciando».
El interior del taller era un espacio acogedor, lleno de textiles coloridos, hilos y dos telares. En una esquina, un altar con fotografías familiares y pequeñas ofrendas mostraba la profunda conexión de Marisol con sus raíces. «Mi abuela me enseñó a tejer cuando tenía 6 años», comentó ella, siguiendo la mirada de Eduardo. «Cada diseño cuenta una historia. Esta es la nuestra». Eduardo observó un textil parcialmente terminado en el telar principal. Representaba un paisaje costero con pescadores. «Es hermoso», murmuró con sinceridad. «Es la comunidad de Puerto Ángel», explicó Marisol, donde su empresa planea construir el complejo turístico. El peso de esta revelación cayó sobre Eduardo. «¿Conoces el lugar? Mi familia paterna es de allí. Mi tío aún vive de la pesca artesanal, como lo han hecho por generaciones». Marisol lo miró directamente. «Su proyecto desplazará a docenas de familias como la mía». Eduardo permaneció en silencio, procesando la información. Los reportes corporativos habían mencionado compensaciones adecuadas para algunas familias locales, pero nunca había considerado el verdadero impacto humano. «Los planes pueden modificarse», dijo finalmente. Marisol sonrió con escepticismo. ¿Un empresario dispuesto a sacrificar ganancias por el bienestar de pescadores que ni conoce? Perdone si no lo creo. No siempre fui... «Esto», respondió Eduardo gesticulando hacia sí mismo. «Mi padre construyó el negocio desde cero. Yo solo lo hice más grande, más eficiente, más frío». Algo en su tono hizo que Marisol lo observara con más atención. «¿Por qué vino realmente a Oaxaca, Eduardo?». La pregunta lo tomó por sorpresa. No era solo por el proyecto, lo sabía. Desde la muerte de su padre, algo había estado inquietándolo, un vacío que el éxito no llenaba. «Mi padre murió hace 3 meses», confesó. Sus últimas palabras fueron sobre arrepentimiento, sobre construir cosas que no importan al final. Marisol se acercó, y para sorpresa de Eduardo, colocó una mano sobre la suya. «Lo siento por su pérdida». El contacto, tan simple y humano, despertó algo dentro de Eduardo. No era lástima lo que veía en los ojos de Marisol, sino comprensión. «Mi madre murió el año pasado», continuó ella, «pero nos dejó enseñanzas que ningún dinero podría comprar. Nos enseñó sobre reciprocidad, sobre tomar solo lo necesario y devolver siempre más de lo que recibimos». La lluvia continuaba cayendo afuera, creando un capullo de intimidad en el pequeño taller. Eduardo observó las manos de Marisol, callosas por el trabajo en el telar pero elegantes en sus movimientos. «Mañana visitaremos el terreno del proyecto», dijo él. «Me gustaría que vinieras, que me muestres lo que yo no estoy viendo». Marisol lo estudió por un largo momento, como si intentara leer la verdad en sus ojos. «¿Para qué? ¿Para que pueda sentirse mejor consigo mismo mientras sigue adelante con sus planes? Para que me ayudes a encontrar un mejor camino», respondió él con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. Tras un largo silencio, Marisol asintió. «Estaré en el muelle de Puerto Ángel a las 10 de la mañana. No llegue tarde». Cuando Eduardo finalmente se despidió y caminó bajo la lluvia hacia su hotel, sentía como si algo hubiera cambiado dentro de él. Por primera vez en años, las cifras y proyecciones financieras no eran lo único que ocupaba su mente. Había rostros, historias, una comunidad entera que dependía de decisiones que antes tomaba sin pestañear. Y sobre todo, estaba Marisol, con su fuerza tranquila y su integridad inquebrantable, desafiando todo lo que él había dado por sentado. El sol brillaba intensamente sobre Puerto Ángel cuando Eduardo llegó al pequeño muelle. La bahía de aguas turquesas contrastaba con el azul profundo del océano, creando un paisaje que ninguna fotografía en los reportes corporativos había capturado adecuadamente. Pescadores locales reparaban redes mientras niños jugaban cerca, en una escena que parecía sacada de otro tiempo. Marisol lo esperaba junto a un hombre mayor con piel curtida por el sol y ojos que reflejaban la sabiduría de décadas en el mar. «Buenos días», saludó ella con formalidad. «Este es mi tío Héctor. Ha sido pescador aquí durante 50 años». El hombre lo miró con una mezcla de recelo y curiosidad. «Así que usted es el que quiere convertir nuestras aguas en piscinas para turistas». Eduardo extendió su mano, que Héctor estrechó después de un momento de vacilación. «Estoy aquí para entender mejor el lugar antes de tomar decisiones finales». «Vamos a dar un paseo», sugirió Marisol,
señalando una pequeña embarcación. Mi tío nos mostrará lo que no se ve en sus estudios de factibilidad. Durante las siguientes horas, Eduardo vio Puerto Ángel a través de los ojos de quienes lo habían habitado por generaciones. Héctor señaló los arrecifes, donde desovaban especies protegidas, las zonas donde los manglares actuaban como barrera natural contra huracanes, y los puntos de pesca que sustentaban a más de 50 familias. Ese terreno que compraron, explicó Héctor, señalando un promontorio que dominaba la bahía, es donde nace el manantial que alimenta de agua dulce a toda la comunidad. Si construyen allí, ¿de dónde beberemos? Eduardo sintió un nudo en el estómago. Los estudios ambientales comisionados por su empresa habían omitido convenientemente este detalle. ¿Cómo obtuvo su empresa los permisos?, preguntó Marisol, como si leyera sus pensamientos. Eduardo guardó silencio. Conocía demasiado bien los métodos. Sobornos disfrazados de donaciones comunitarias, estudios amañados, presiones políticas. Al llegar a una pequeña playa escondida, desembarcaron. Niños locales correteaban descalzos, persiguiendo cangrejos. Una anciana tejía una red bajo la sombra de una palapa. «Esta playa es sagrada para nosotros», explicó Héctor. «Aquí celebramos la fiesta del mar cada año, agradeciendo por lo que nos da el océano». Sus planos la convierten en zona exclusiva para el hotel. Eduardo se alejó unos pasos, necesitando espacio para procesar lo que veía. El proyecto que había presentado a sus inversionistas prometía el desarrollo económico de la región. Ahora entendía que ese desarrollo significaba la destrucción de un modo de vida. Sacó su teléfono y llamó a Javier, el arquitecto. «Necesito que vengas a Puerto Ángel inmediatamente. Trae los planos originales. Vamos a hacer cambios significativos». Marisol se acercó mientras él terminaba la llamada. «¿Realmente estás considerando modificar el proyecto?» «Estoy considerando abandonarlo completamente», respondió Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo con sus palabras. Los ojos de Marisol se agrandaron. «Los inversionistas encontrarán otro lugar, uno donde no destruyamos comunidades enteras». Ella lo estudió, como buscando señales de engaño. «¿Por qué este cambio?» Eduardo miró hacia el horizonte. «Mi padre creció en un pueblo como este, en Michoacán. Pescadores, gente sencilla. Siempre me contaba historias sobre la comunidad, sobre cómo todos se cuidaban entre sí. Pero cuando construyó su imperio inmobiliario, olvidó esos valores. Y yo los olvidé aún más». Un silencio se instaló entre ellos, roto solo por el sonido de las olas y las risas distantes de los niños. «Nunca es tarde para recordar», dijo finalmente Marisol, su voz suave. Cuando Javier llegó horas después, encontró a Eduardo sentado en la arena con Marisol y varios miembros de la comunidad, discutiendo alternativas. El arquitecto observó con asombro cómo su jefe, conocido por su frialdad en los negocios, escuchaba atentamente a pescadores y artesanos locales. «¿Qué está pasando?», preguntó Javier confundido. «Estamos rediseñando nuestro futuro», respondió Eduardo, «y el de este lugar». Esa noche, mientras la comunidad celebraba una pequeña fiesta improvisada para agradecer el cambio de planes, Eduardo observaba a Marisol bailar con su familia. Había una gracia natural en ella, una autenticidad que lo cautivaba. «Nunca había visto a un tiburón empresarial convertirse en defensor de pescadores», comentó Héctor, sentándose junto a Eduardo y ofreciéndole un vaso de mezcal. Eduardo sonrió. «Yo tampoco». «¿Es por mi sobrina?», preguntó el hombre directamente. «Porque debo advertirte que ella no es como las mujeres a las que estás acostumbrado». «Lo sé», respondió Eduardo con sinceridad, «y creo que eso es exactamente lo que necesito». La noticia de la suspensión del proyecto en Puerto Ángel cayó como una bomba en la oficina corporativa de Ciudad de México. Eduardo enfrentaba una videollamada con la junta directiva desde su habitación de hotel en Oaxaca. «¿Has perdido completamente la razón?», cuestionaba Ricardo Velasco, el principal inversionista. «Hemos invertido millones en ese terreno». «El terreno sigue siendo nuestro», respondió Eduardo con calma. «Pero no lo desarrollaremos como estaba planeado. Estoy proponiendo un proyecto alternativo, uno que respete a la comunidad local y el ecosistema». Las caras en la pantalla mostraban desde incredulidad hasta furia. En un rincón de la habitación, Carlos observaba en silencio, aún procesando el cambio radical de su socio y amigo. «Eduardo», intervino Teresa Lamas, la directora financiera,
Entiendo tus preocupaciones éticas, pero los inversionistas esperan un retorno del 20% mínimo. Un eco-hotel como el que propones apenas llegaría al 12%. Entonces encontraremos inversionistas que valoren la sostenibilidad tanto como la rentabilidad, respondió Eduardo con firmeza. O financiaré yo mismo el proyecto. Cuando la llamada finalmente terminó, Carlos se acercó a su amigo. ¿Qué te está pasando, Eduardo? Desde que conociste a esa artesana estás actuando como si hubieras tenido una revelación mística. Eduardo se sirvió un whisky. Tal vez la tuve. Mira, Carlos, hemos pasado 15 años construyendo un imperio a costa de comunidades como Puerto Ángel. ¿Para qué? ¿Para tener más ceros en nuestras cuentas bancarias? Para crear valor, respondió Carlos automáticamente. ¿Valor para quién? ¿Para accionistas que nunca pisarán estos lugares? Mi padre murió arrepentido, Carlos. No quiero ese mismo final. Carlos estudió a su amigo por un largo momento. ¿Estás enamorado de ella? Eduardo no respondió inmediatamente. Lo estaba. Apenas conocía a Marisol y, sin embargo, sentía que ella había despertado algo dentro de él que llevaba años dormido. Esto no se trata solo de Marisol, dijo finalmente. Se trata de recordar quién quería ser antes de que el dinero y el poder se convirtieran en mi única medida de éxito. Carlos suspiró rendido. Sabes que esto podría costarte tu posición como CEO, ¿verdad? La Junta tiene suficiente poder para removerte si consideran que estás actuando contra los intereses de la empresa. Lo sé. Esa tarde, Eduardo caminaba por las calles de Oaxaca, reflexionando sobre las posibles consecuencias de sus decisiones. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de inversionistas preocupados y abogados corporativos advirtiendo sobre posibles demandas. Por primera vez en su vida adulta, sentía que estaba haciendo lo correcto, y eso le daba una extraña paz en medio de la tormenta. Sin pensarlo, sus pasos lo llevaron al taller de Marisol. La encontró trabajando en un nuevo diseño, sus dedos moviéndose ágilmente entre los hilos del telar. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó ella sin levantar la vista, de algún modo sabiendo que era él quien había entrado. Como cabría esperar, están furiosos. Marisol dejó su trabajo y lo miró. ¿Te arrepientes? No, respondió él con sorprendente certeza, pero esto apenas comienza. La Junta podría destituirme, los inversionistas podrían demandarme. Y aún así, estás aquí, no en un avión de regreso a la capital. Eduardo sonrió. Parece que Oaxaca tiene un efecto extraño en mí. Marisol se levantó y se acercó a él. No es Oaxaca, es tu conciencia despertando. Estaban tan cerca que Eduardo podía percibir el sutil aroma a vainilla y chocolate que emanaba de ella. Por un momento, el mundo exterior desapareció. No había junta directiva ni millones en juego, solo ellos dos en ese pequeño taller lleno de colores y tradiciones. Mi hermana está organizando una pequeña reunión esta noche, comentó Marisol rompiendo el silencio. Nada elegante, solo amigos y familia celebrando el cumpleaños de mi sobrina. Me preguntaba si te gustaría venir. La invitación lo tomó por sorpresa. Era un paso hacia su mundo personal, no el de la guía turística o la defensora comunitaria. Me encantaría, respondió con sinceridad. Esa noche, Eduardo experimentó algo que había olvidado, la sencilla alegría de compartir. La casa de la hermana de Marisol era modesta pero acogedora, llena de risas, música y el aroma de mole negro recién preparado. Nadie allí estaba impresionado por su riqueza o posición. Lo valoraban simplemente por ser el invitado de Marisol. Así que tú eres el empresario que casi destruye Puerto Ángel, comentó Andrea, la hermana menor de Marisol, mientras le servía una copa de mezcal. Su tono era ligero, pero sus ojos evaluadores. Andrea, la reprendió Marisol. Está bien, intervino Eduardo. Sí, casi lo hago, y probablemente hubiera hecho lo mismo en docenas de lugares antes si no hubiera conocido a tu hermana. Andrea sonrió, aparentemente satisfecha con su honestidad. Marisol siempre ha tenido ese efecto en la gente. Ve lo mejor en ellos, incluso cuando ellos mismos no pueden verlo. Más tarde, mientras la fiesta continuaba en el patio, Eduardo y Marisol se encontraron solos en un rincón del jardín. Tu familia es maravillosa, comentó él. Son ruidosos y entrometidos, pero sí son maravillosos, respondió ella con una sonrisa. ¿Cómo es tu familia? Eduardo reflexionó. No tengo hermanos. Mi madre murió cuando yo era adolescente.
Mi padre, bueno, era más un mentor de negocios que un padre. Nunca tuve esto, dijo, señalando la escena familiar que se desarrollaba frente a ellos. Marisol tomó su mano con naturalidad. Ahora lo tienes, aunque sea prestado por una noche. El contacto de sus dedos envió una corriente eléctrica por el brazo de Eduardo. Cuando sus miradas se encontraron, supo que ella también lo había sentido. Marisol, yo... Su teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Era Javier. Eduardo, tienes que ver esto. Ricardo está en Oaxaca. Ha convocado una reunión de emergencia con autoridades locales. Creo que está intentando seguir adelante con el proyecto original a tus espaldas. El rostro de Eduardo se ensombreció mientras escuchaba los detalles. Cuando colgó, encontró a Marisol observándolo con preocupación. ¿Problemas? Parece que la batalla por Puerto Ángel apenas comienza, respondió él, guardando su teléfono. Y esta vez es personal. El restaurante del Hotel Quinta Real de Oaxaca se había convertido en un improvisado campo de batalla corporativo. Al entrar, Eduardo localizó inmediatamente a Ricardo Velasco, sentado junto al presidente municipal de Puerto Ángel y dos funcionarios estatales. Las copas de vino y sonrisas forzadas no podían disimular la tensión en el ambiente. «Eduardo, qué sorpresa», saludó Ricardo con falsa cordialidad. «Justo estábamos hablando del proyecto». «De mi proyecto», aclaró Eduardo tomando asiento sin ser invitado. «Del que soy CEO y accionista mayoritario». Los funcionarios intercambiaron miradas incómodas. El presidente municipal, un hombre de mediana edad con traje mal ajustado, carraspeó nerviosamente. «Señor Montero, el señor Velasco nos explicaba una propuesta muy interesante que beneficiaría enormemente a nuestra comunidad». «¿La comunidad que perderá su fuente de agua y sustento?», preguntó Eduardo con aparente calma. «¿O se refiere a la comunidad de inversionistas en Ciudad de México?». Ricardo entrecerró los ojos. «Eduardo, podemos hablar en privado de esto». «No hay nada que hablar en privado que no pueda decirse aquí», respondió Eduardo, mirando directamente a los funcionarios. «Les mencionó el señor Velasco que el manantial que abastece a Puerto Ángel quedaría bajo los cimientos del hotel, o que los arrecifes que sustentan la pesca local serían destruidos». El silencio que siguió fue revelador. Los funcionarios miraban sus copas, evitando el contacto visual. «Caballeros», continuó Eduardo, «como CEO de Desarrollos Montero, les informo que el proyecto original ha sido cancelado. Estamos trabajando en una alternativa que respetará el ecosistema y beneficiará realmente a la comunidad local». Ricardo golpeó la mesa con el puño. «No puedes hacer eso unilateralmente. La Junta votará tu destitución mañana mismo». «Pueden intentarlo», respondió Eduardo con tranquilidad. «Pero mientras tanto, tendrían que explicar a la prensa por qué están tan desesperados por seguir adelante con un proyecto que viola múltiples regulaciones ambientales». Sacó de su maletín un folder con documentos. «Estos son los estudios ambientales independientes que ordené esta semana. Muestran claramente las inconsistencias de nuestros informes originales. Copias han sido enviadas al Ministerio de Medio Ambiente y a varios medios nacionales». El rostro de Ricardo palideció. «Estás jugando con fuego, Eduardo». «No, estoy corrigiendo un error, mi error». Eduardo se levantó. «Señores, les sugiero que consideren cuidadosamente con quién hacen negocios. Las concesiones obtenidas mediante métodos cuestionables suelen traer más problemas que beneficios». Al salir del restaurante, Eduardo encontró a Marisol esperándolo en el lobby. No había querido entrar a la reunión, pero había insistido en acompañarlo. «¿Cómo fue?», preguntó ella, estudiando su expresión. «Acabo de quemar todos los puentes con la vieja guardia de la empresa», respondió él con una sonrisa cansada. «Mañana probablemente ya no sea CEO». Marisol tomó su mano. «¿Estás bien con eso?». Eduardo reflexionó. Durante 15 años, su identidad había estado atada a su cargo, a su poder corporativo. Ahora, enfrentando la posibilidad de perderlo todo, sentía una extraña ligereza. «Creo que sí», respondió finalmente. «Tengo suficiente dinero personal para vivir cómodamente, y tengo algunas ideas sobre cómo redireccionar mi carrera». Caminaron juntos por las calles iluminadas del centro histórico. La noche era cálida, llena de los sonidos de música y conversaciones que salían de restaurantes y plazas. «¿Sabes?», comentó Eduardo tras un silencio confortable.
Mi padre siempre hablaba de crear una fundación para apoyar a comunidades tradicionales. Nunca lo hizo. Siempre estaba demasiado ocupado expandiendo el negocio. Nunca es tarde, respondió Marisol apretando suavemente su mano. Si de verdad quieres hacerlo. Se detuvieron frente a la catedral, majestuosa bajo las luces nocturnas. Eduardo miró a Marisol, admirando cómo su perfil se recortaba contra la piedra cantera. Cuando te conocí pensé que eras solo una hermosa artesana local, confesó. Ahora veo que eres la persona más auténtica y valiente que he conocido. Marisol sonrió. Y yo pensé que eras solo un millonario arrogante de la capital. ¿Y ahora? Ahora creo que eres un hombre encontrando su verdadero camino. El momento parecía perfecto para un beso, y ambos lo sabían. Se inclinaron lentamente el uno hacia el otro, pero justo antes de que sus labios se tocaran, el teléfono de Eduardo sonó nuevamente. Era Carlos. Eduardo, la Junta ha convocado una sesión de emergencia para mañana a las 9 a.m. Votarán tu destitución si no retiras los nuevos estudios ambientales y sigues adelante con el plan original. Gracias por avisarme, respondió Eduardo con calma. Estaré allí. Cuando colgó, encontró a Marisol observándolo con una mezcla de preocupación y tristeza. Tienes que volver a Ciudad de México, concluyó ella. Sí, confirmó él, pero no para salvar mi puesto, para hacer lo correcto. Esta vez, cuando se inclinó para besarla, nada los interrumpió. Sus labios se encontraron suavemente al principio, luego con una pasión que sorprendió a ambos. Cuando finalmente se separaron, sus frentes permanecieron unidas. Volveré, prometió Eduardo. Te estaré esperando, respondió ella, pero no por siempre. Entendiendo perfectamente lo que quería decir, Eduardo la abrazó bajo el cielo estrellado de Oaxaca. Tenía decisiones cruciales que tomar, no solo sobre su carrera, sino sobre su vida entera. 6 meses después, la playa de Puerto Ángel resplandecía bajo el sol de la tarde. Donde antes se planeaba construir un complejo turístico exclusivo, ahora se erigía un centro comunitario de arquitectura sustentable, perfectamente integrado con el paisaje natural. Eduardo observaba desde la terraza mientras grupos de turistas participaban en talleres de pesca tradicional dirigidos por pescadores locales. Más allá, un mercado de artesanías mostraba el trabajo de tejedoras, alfareros y talladores de alebrijes de toda la región. El Centro de Interpretación Ambiental ya tiene reservas para los próximos 3 meses, comentó Javier, acercándose con una tableta. Y el programa de conservación de tortugas ha recibido financiamiento adicional de 3 ONGs internacionales. Eduardo asintió, satisfecho. Y el sistema de captación de agua, funcionando perfectamente. No solo preservamos el manantial, sino que ahora toda la comunidad tiene acceso a agua potable constante. Habían sido 6 meses de transformación radical. Tal como esperaba, la Junta Directiva había votado su destitución como CEO de Desarrollos Montero. Lo que no esperaban era que Eduardo, como accionista mayoritario, convocara inmediatamente una reestructuración corporativa. Con el apoyo de inversionistas más jóvenes y visionarios, había transformado la empresa en Montero Desarrollos Sustentables, cambiando radicalmente su filosofía de negocio. Ricardo y los viejos directivos habían vendido sus acciones, convencidos de que la nueva dirección los llevaría a la ruina. Sin embargo, sucedió lo contrario. El proyecto piloto de Puerto Ángel había atraído la atención internacional, convirtiéndose en un caso de estudio de turismo sustentable y desarrollo comunitario. Lejos de disminuir, el valor de las acciones había aumentado un 22% en 6 meses. Tu padre estaría orgulloso, comentó Carlos, quien después de muchas discusiones había decidido permanecer como director financiero de la renovada empresa. Eso espero, respondió Eduardo con la mirada fija en el horizonte. A lo lejos, distinguió una figura familiar caminando por la playa. Marisol se acercaba, vistiendo un sencillo vestido blanco que contrastaba con su piel bronceada. Te dejo, dijo Carlos con una sonrisa cómplice. La jefa de proyectos comunitarios requiere tu atención. Eduardo bajó a la playa para encontrarse con ella. Después de la confrontación en Ciudad de México, había regresado a Oaxaca no solo con un nuevo plan de negocios, sino también con una propuesta personal. Marisol había aceptado dirigir el área de vinculación comunitaria del proyecto, aportando su profundo conocimiento de las tradiciones locales
y su respeto por el equilibrio entre desarrollo y conservación. Los artesanos de Teotitlán del Valle están interesados en sumarse al programa, informó ella mientras caminaban juntos por la orilla. Sus técnicas de teñido natural podrían ser un excelente taller para visitantes. Eduardo sonrió. Siempre hablaremos de trabajo cuando nos encontremos en la playa. Marisol le devolvió la sonrisa. Es difícil separar lo que hacemos de lo que somos, especialmente cuando ambas cosas nos apasionan. Se detuvieron frente a una pequeña cala donde, meses atrás, habían tenido aquella conversación decisiva sobre el futuro del lugar. Ahora, ese mismo sitio albergaba un vivero de manglar, parte del programa de restauración ecológica. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquí?, preguntó Eduardo. Te dije muchas cosas, respondió ella con un brillo travieso en los ojos. Me dijiste que nunca es tarde para recordar quién quieres ser realmente. Marisol asintió. Y tú lo recordaste. Eduardo tomó sus manos entre las suyas. Hay algo que quiero preguntarte, no como tu jefe o socio. El corazón de Marisol se aceleró visiblemente. Te escucho. Estos meses han sido los más significativos de mi vida, no solo por el proyecto, sino por ti, por nosotros. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Al abrirla, reveló un anillo sencillo pero hermoso, con una piedra turquesa engarzada en plata, trabajada por artesanos oaxaqueños. No es un diamante de lujo como los que solía regalar, comentó con una sonrisa nerviosa. Es perfecto, susurró ella, con los ojos brillantes de emoción. Marisol Hernández, ¿me harías el honor de compartir tu vida conmigo? No como el millonario que paga por compañía, sino como el hombre que encontró su alma gracias a ti. Por toda respuesta, Marisol se lanzó a sus brazos, sellando su respuesta con un beso que prometía un futuro compartido. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Puerto Ángel, bañando el paisaje con tonos dorados y rojizos, Eduardo comprendió que había encontrado algo mucho más valioso que todo el imperio corporativo que una vez persiguió. Había encontrado su propósito, y junto a Marisol, un nuevo horizonte lleno de posibilidades. En la playa que casi destruye, ahora construía no solo un modelo de negocio sustentable, sino una vida auténtica, cimentada en valores que ninguna fortuna podría comprar. La comunidad local, que alguna vez lo vio como una amenaza, ahora lo había adoptado como uno de los suyos, y Eduardo, quien una vez creyó que el poder y el dinero eran la cúspide del éxito, ahora entendía la verdadera riqueza, vivir con integridad, amar con sinceridad y trabajar por un legado que beneficie a generaciones futuras. El millonario que había pagado por una noche había recibido en cambio el regalo de una vida completa.